Para su deleite y crecimiento espiritual, usted podrá disfrutar del desarrollo de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras en la palabra autorizada del profesor Jorge Grieve. Quisiera pedirles a todos que vayásemos a buscar un versículo en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento vamos a ir al capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Primer Evangelio del Nuevo Testamento. Vamos a leer el capítulo 27, en vez del 24, el 27. Y vamos a leer desde el verso número 22 al verso 25, donde dice: Y Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos: sea crucificado. Y el presidente les dijo: pues qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. El versículo que acabamos de leer en esta noche va a servir de base para el desarrollo del tema. El tema lleva por título: lo que usted debe saber acerca de Cristo. Y aquí entonces encontramos a Pilato, que tiene delante de sí a Jesús y a otro criminal, y le pregunta al pueblo allí, que clamaba a gritos que sea muerto Jesús, y dice: ¿qué pues haré de Jesús? Esa es la pregunta: ¿qué pues haré de Jesús? Y el pueblo responde: crucifícale, crucifícale. Mis amigos, esa pregunta que hizo Pilato sin que él lo supiera, era una pregunta que en algún momento de la historia de tu vida y mi vida, nosotros también nos veríamos confrontados. Porque tarde o temprano en la vida, ya sea en la escuela, ya sea en el colegio, ya sea porque lo escuchamos a través de la televisión, a través de la radio, a través de un libro, se coloca delante de nosotros la figura de Cristo, y uno tiene que pensar: ¿quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? Yo me acuerdo cuando yo era joven, cuando me hablaban a mí de Cristo, quieren que les confiese lo que yo creía acerca de él. Yo creía que Cristo no existía, que era un ser irreal, que fue inventado por un grupo de personas llamados religiosos, con el propósito de establecer una doctrina llamada cristiana y de conseguir adeptos para sus creencias. Así que vamos a partir de la base en esta noche de que yo no creía ni en la existencia de Jesús. Ahora, con el tiempo pude estudiar, investigar, e inmediatamente me di cuenta que no podía tener ninguna duda acerca de la presencia física y real de Jesús. Leí las obras de Juvenal, leí algunas obras de Suetonio y leí algunas obras del historiador judío Flavio Josefo en sus Antigüedades Judaicas. Y esos tres libros fueron suficientemente para mí para entender que Cristo fue realmente un ser humano que existió y vivió en esta tierra. Después, por supuesto, uno recurre a enciclopedias de diferente tipo y busca la palabra Cristo y va a encontrar al lado toda la explicación que dan acerca de él. Así que por lo pronto yo saqué de mi mente la idea de que él no existía, era un ser real, físico, real, de carne y hueso, como tú y como yo. Pero entonces después tropecé con el segundo problema, que a mí me costaba mucho entenderlo. ¿Y saben cuál es?
lo que la gente religiosa me decía a mí que era Cristo y cómo había llegado a esta tierra. Y yo quiero compartir con ustedes ese criterio que aparece mencionado aquí en la Biblia. Y vamos a leer 3 versículos, 2 de ellos que son bien profundos, que hablan acerca de este fenómeno, y yo creo que tenemos que nosotros que analizarlo. Entonces vamos a ir al Evangelio de San Lucas, donde habla acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, y vamos a empezar leyendo el verso 28, donde dice: y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y el verso 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Y el verso 34, miren lo que dice. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, vamos ahora a resumir en palabras muy sencillas lo que acabamos de leer. De acuerdo a lo que acabamos de leer, un ángel se le aparece a la bienaventurada Virgen María y le dice que en su seno iba a nacer un niño. Y que ese hijo que ella iba a dar a luz no era un ser común, iba a ser el Hijo de Dios. Y María, muy sorprendida, le dice: pero ¿cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Y el ángel le dijo: serás concebida del Espíritu Santo. Mis amigos, cuando a mí me leyeron por primera vez en mi vida esto, yo les digo una cosa, yo no lo podía entender. No lo podía entender. Yo sé que para el religioso, para el católico, para el evangélico, no le cuesta nada creer esto, porque es parte de su creencia, pero uno que venía de donde yo venía, que venía de un ateísmo marcado, decirme que un hijo iba a nacer como fruto, no del contacto de un hombre con una mujer, sino que iban a ser concebidos por el Espíritu Santo. Yo le digo una cosa, en mi mente no había forma de poder entender. Yo no lo podía entender de ninguna manera. El concepto religioso de que Cristo era el Hijo de Dios y que iba a nacer de una mujer. Pero vamos a seguir un poquito más adelante. Vamos a leer otro versículo más que hace más difícil el versículo anterior todavía. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, el capítulo 1, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. El verso 1 vamos a leer y el verso 14, miren lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ¿a quién se estará refiriendo aquí como el Verbo? El verso 14 lo explica, miren lo que dice. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esto complica más el panorama, porque acá dice que ese ser que iba a nacer en la Virgen María era Dios. No, era Dios, era el Verbo. Y ese Verbo que era Dios iba a tomar forma de carne humana, se nota, no, ¿se dan cuenta ustedes? Dios iba a nacer en una virgen a través del Espíritu Santo. Ya no era simplemente un ser que nacía, era el Dios mismo que nacía en el seno de una mujer. Ahora, para que ustedes vean que no es fácil entender esto,
Vamos a ver un versículo bíblico donde dice que esto que nosotros estamos ahora estudiando es considerado un gran misterio. Y la palabra de Dios lo conoce con el nombre, dice, grande es el misterio de la piedad. Lo que nosotros estamos ahora estudiando. Y vamos a corroborarlo con un versículo bíblico. Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16. Miren lo que dice. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dice que es un misterio no común, grande. Y dice, Dios ha sido manifestado en carne. Acá dice acerca de qué es este misterio, misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado en el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado de los gentiles, a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Mis amigos, este es un tremendo misterio. Piensen. En el principio era el verbo. ¿A quién se está refiriendo? Al verbo que se hizo carne. ¿Quién es ese verbo? Cristo. Ahora no me pregunten, por favor no me pregunten. Acá dice, en el principio era el verbo. No me pregunten cuándo comenzó ese principio. ¿Saben la única explicación que yo encontré hasta el día de la fecha para contestar esa pregunta? En el principio del principio. ¿Y ese principio cuándo empezó? En el principio del principio del principio. Y ese principio en el principio del principio del principio. Y ese principio en el principio del principio del principio. Es un principio sin origen. Estoy hablando de Dios. La mente nuestra no lo alcanza a poder explicar. Por eso grande es el misterio de la piedad. ¿Y por qué? Porque yo soy finito y estoy tratando con una sustancia infinita. Porque yo soy mortal y estoy tratando con una sustancia inmortal. Porque yo estoy sujeto a la descomposición, a la bacteria, al microbio. En cambio estoy tratando con sustancia eterna. Para poder explicar eso yo tendría que tener inherente en mi cuerpo la misma sustancia eterna que ese verbo que existió desde el principio. Ahora piensen un poquito, allí estaba el verbo. Sigue siendo Dios, toma forma de naturaleza humana. Y dice que después nace, crece, es predicado a los gentiles, es creído en el mundo y asciende a la gloria. Noten, ese es todo el ciclo. El grande, el misterio de la piedad. Ahora, mis amigos, ¿de qué manera ese verbo, o sea, Cristo, ha afectado a la historia de la humanidad? De muchas maneras. En primer lugar, pensemos en la historia. Si habrá tenido importancia Cristo en el planeta Tierra, que a partir de Él se dividió la historia en dos grandes etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Habrá sido importante. Cristo ha ejercido influencia sobre los grandes músicos, el Mesías de Händel. Ha ejercido influencia sobre los grandes pintores. Ha ejercido influencia sobre los grandes pensadores. Hay un racionalista alemán, Harnack, no me voy a olvidar de él. Decían, si la muerte de Sócrates y la de otros filósofos fueron las de genios, dice Harnack, dice, la única manera de explicar la muerte de Cristo es que fue un Dios. Y era un racionalista, un alemán, un hombre que no tenía ningún principio religioso. Si recurriéramos, por ejemplo, a Napoleón Bonaparte, ese genio, ese militar, que uno lee la historia de Napoleón, a mí me cautiva leer la historia de los grandes hombres, pero ¿saben lo que yo siempre hago? Yo empiezo la historia de los grandes hombres, empiezo por leer la niñez de ellos. Es interesante. Por ejemplo, Napoleón lo único que quería cuando era un niñito era jugar a la guerra. Y él preparaba soldados aquí, batallones allí, los ponía de una posición, los ponía de otra posición. Y llegó prácticamente a conquistar casi todo el mundo. Pero al final de sus días, cuando fueron escritas sus memorias,
Y cuando estaba desterrado en la isla de Santa Elena, en las memorias de Napoleón se encuentra un párrafo como este que dice: en los días de mi gloria yo apasioné las grandes multitudes y me servían y esto y aquello y lo otro, dice. Pero hoy, ¿quién está dispuesto a seguirme? Y presenta a Cristo, que murió, pero sin embargo para seguirlo a Él hay millones y millones que estarían dispuestos a seguirlo. ¿Y por qué están dispuestos a seguirlo a Cristo y no están dispuestos a seguirme a mí? Mis amigos, Cristo tenía algo que ningún ser humano tuvo en esta tierra. De allí la influencia tan importante sobre esta humanidad. Yo no me voy a olvidar nunca de un concurso organizado por una revista literaria en Francia, en París. El concurso estaba basado sobre una pregunta: ¿cuál fue el suceso más importante de la historia de la humanidad? ¿Y saben quién ganó el concurso? El gran poeta Amado Nervo. Y él lo ganó con esta frase. Él dijo: el mayor descubrimiento de la humanidad no ha sido ni el descubrimiento de América, ni el descubrimiento de la pólvora, ni el descubrimiento de la imprenta, sino que un hombre llamado Jesús, con 12 humildes pescadores, en una época donde la mujer estaba degradada y en una época donde solo imperaba la ley del más fuerte, un hombre y 12 humildes pescadores, predicando el amor, conquistaran el mundo entero. Qué tremendo, mis amigos. La presencia de Cristo transformó la sociedad moderna. Ahora, vamos a ver un aspecto en cuanto a Cristo, que yo les digo algo, es el aspecto que a mí más me cautiva. Me emociona ver este aspecto. ¿Y saben cuál es? En este maravilloso libro llamado la Santa Biblia, que ya hemos dicho hace 3 o 4 temas atrás, existen originales bíblicos del mismo llamados códices, y mencionamos los nombres: el códice sinaítico, el códice efraimítico, el códice Aleph, y así dimos los diferentes nombres, los códices, donde se conservan originales bíblicos, y además están los rollos del Mar Muerto. Esos códices han sido estudiados por la arqueología, la historia, la ciencia y la religión, y le han puesto una antigüedad a cada libro de la Biblia. Por lo tanto, yo en esta noche, cuando dé una antigüedad de uno de los libros de la Biblia, lo estoy haciendo no solamente desde el punto de vista religioso, sino histórico, arqueológico y científico. Tal vez alguien me diga: ¿y por qué dice científico? Ya lo dijimos hace 2 o 3 clases atrás. Se han puesto originales de la Biblia dentro de las computadoras Geiger, y las computadoras han determinado la antigüedad de esos originales. Así que no importa que en esta noche quien esté escuchando no crea en nada, que no sea religioso, no importa, pero por lo pronto tendrá que aceptar la antigüedad de esos originales. ¿Y por qué les estoy volviendo a repetir esto? Porque es interesantísimo cómo en la Biblia se venía diciendo que aquel verbo, el que se llamara el verbo de Dios, el que dijera de que era el verbo de Dios, debía reunir una serie de características. O sea, en la persona del verbo de Dios, al venir a nacer acá a la tierra, había una serie de profecías que tenían que cumplirse o requisitos que debía reunir. Y si el que nacía no reunía esos requisitos, no era el Hijo de Dios. Y yo les digo una cosa, yo doy gracias a Dios que esto aparece en la Santa Biblia. ¿Saben por qué? Porque para un individuo como era un servidor, que tenía una mente tan analítica, necesitaba explicaciones no solamente de fe. Yo no podía aceptar que un sacerdote me diga: tienes que creer porque yo te lo digo, o porque un pastor me dijera: tienes que creer porque yo te lo digo, o porque me dijeran a mí: tienes que creer porque la mayoría lo cree, o tienes que creer porque debes tener una religión. No, mis amigos, eso no es suficiente para mí. Yo tenía que tener explicaciones bien sesudas que pudieran satisfacer mi intelecto. Y entonces, mis amigos, ahora vamos a ver algunas de las condiciones que debían reunir el Hijo de Dios que iba a nacer acá en la tierra. Número 1, el lugar donde debía nacer. Vamos a ir al libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. Libro de Miqueas, el capítulo 5 y el verso 2. Mas tú,
Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿A dónde iba a nacer el Verbo de Dios? En Belén. Ahora, ¿saben cuándo fue dicho esto? 710 años antes de que Cristo naciera. Debía nacer en la ciudad de Belén. Ahora yo pregunto, ¿dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En la ciudad de Belén. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera nacido en la ciudad de Belén? ¿Que hubiera nacido en otro lugar? Mis amigos, no sería el Verbo de Dios. Porque la profecía venía indicando que Él tenía que nacer en la ciudad de Belén. Y Cristo nació en la ciudad de Belén. Primera característica. Número 2. Vamos a ver con qué clase humana se lo iba a identificar a Él. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, en la mitad de la Biblia, casi en la mitad de la Biblia. Libro del profeta Isaías, el capítulo 53. Vamos a leer del verso 3 al 7. Miren lo que dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a leer el verso número 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí se viene hablando de que el sufrimiento, la muerte del Hijo de Dios iba a ser terrible. Y si leemos el verso número 9, dice: y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Mis amigos, yo no tengo tiempo ahora para hablar acerca de los sufrimientos de Cristo, porque podríamos pasar horas y horas y horas. Sufrimientos físicos, sufrimientos mentales. Pero el caso es que acá dice que iba a ser incluido él con los malhechores. Hay otro versículo que tal vez debiéramos leerlo inmediatamente, pero antes de ir a ese versículo quisiera explicar un poquito más estos, y vamos a ir después entonces al otro. Aquí hemos visto que él iba a tener grandes sufrimientos. Y el último verso que acabamos de leer, el 9, dice que iba a estar con los impíos en su sepultura. Ustedes saben que Cristo murió crucificado con un ladrón a un lado y a otro lado. O sea, en la muerte iba a estar con los impíos. Pero acabamos de leer que tendría la sepultura de los ricos. ¿Y qué pasó en el caso de Jesús? Un senador llamado José de Arimatea, una vez que Cristo murió, se presentó ante las autoridades romanas y pidió el cuerpo de Jesús. Y él tenía preparado para sí un sepulcro hermoso, una cueva, y era un hombre rico, adinerado. Y tomó el cuerpo de Cristo y lo llevó y lo puso en su sepultura. Ahora, noten lo que dice la profecía. Iba a estar con los impíos en su muerte, pero tendría la sepultura de los ricos. Miren cómo se cumplió esta profecía. Ahora, creo que debemos nosotros también ahora leer algo que es muy, muy importante. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del tipo de muerte que iba a tener el Hijo de Dios. Para ello vamos a ir al libro de los Salmos, el capítulo 22. Y entonces vamos a leer el verso número 16. Allí dice lo siguiente: porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos. Y ahora dice: horadaron mis manos y mis pies. Tipo de muerte: crucifixión. ¿Se dan cuenta, mis amigos? La descripción profética que se hace acerca de las condiciones que debía reunir el Hijo de Dios. Miren, vamos a ir tratando de unir algunas cosas. Nacería en la ciudad de Belén. Iba a padecer de grandes sufrimientos.
instrumento de tortura, la cruz. Crucificado entre malhechores, pero tendría la sepultura de los ricos. Pero miren ahora, si nosotros seguimos un poquitito más adelante y vamos ahora al verso 18, aparece otra profecía que tenía que cumplirse en Cristo. Miren lo que dice: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ustedes se acuerdan de una película que la Metro-Goldwyn-Mayer preparó hace poco tiempo, bueno, poco tiempo no, ya hace unos cuantos años, El manto sagrado, donde tenía como protagonista principal a Gordon Wilde, y donde el productor de la película sacó el argumento: una vez que murió Cristo, los soldados romanos echaron suerte sobre sus vestiduras acerca de quién se iba a quedar con ellas. Ahora, ese es un detalle insignificante, pero sin embargo la profecía bíblica venía diciendo que el que iba a ser el Hijo de Dios iban a echarse suerte sobre sus vestidos. Miren hasta qué detalle se cumplieron las cosas, para que ustedes vean hasta qué punto y hasta qué detalle se cumplen las profecías en cuanto a Cristo, que vamos a ver si aparece en alguna profecía de la Biblia la cantidad exacta de dinero por el cual iba a ser vendido el Hijo de Dios para ser llevado a la muerte. Vamos a buscar en el libro de Zacarías, el capítulo 11, a ver si aparece allí por casualidad por cuánto dinero se lo iba a vender a él. Capítulo 11, y vamos entonces a leer el verso número 12. 11:12. Miren lo que dice: y díjeles, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario, ¿cuántas piezas de plata dice acá? 30 piezas de plata. Mis amigos, cuando Judas lo vendió a Jesús, lo vendió no por 35, no por 10, no por 40, no por 1000, lo vendió por 30 piezas de plata. Ahora, hoy día el decir, y Cristo fue vendido por 30 piezas de plata, no es novedad, porque todos lo sabemos. Pero mis amigos, la profecía bíblica que aparece en el libro de Zacarías fue dicho cientos y cientos y cientos y cientos de años antes de que se lo vendiera a Cristo. Pero tenía que ser vendido por 30 piezas de plata exacta, no podía ser ni 31, ni 30 y media, 30, y fueron 30, mis amigos. Yo les digo una cosa: el que lee las profecías bíblicas de Cristo, a mí me parece que si es una persona sincera, le va a ocurrir lo que a mí me pasó. Aunque yo no quería creer, tenía que creer, porque no tenía razón para refutar esos argumentos, porque eran poderosísimos. Ahora, mis amigos, ahora vamos a ver una profecía más, que yo la considero una de las más extraordinarias de todo. Cuando en el principio de la historia de la humanidad entró el pecado dentro de este mundo, el Dios eterno ordenó a la raza humana que sacrificara corderos. Y cada vez que se sacrificaba un cordero y que se derramaba la sangre, era un símbolo del verdadero Cordero de Dios, que iba a venir a dar no la sangre ya de un inocente cordero, sino la sangre del verdadero Hijo de Dios. Ahora, mis amigos, vamos a ver cómo debían ser ofrecidos esos sacrificios, que lo único que hacían era tratar de despertar en la mente del pecador el día maravilloso cuando iba a venir a la tierra el verdadero Cordero o el verdadero Hijo de Dios. Y hay algo muy importante que se tenía que hacer en esos sacrificios en la Pascua. Y vamos a ver qué es lo que cada israelita tenía que tener mucho cuidado con hacer. Vamos a buscar Éxodo,
Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer entonces el verso número 46. Esto que vamos a ver es extraordinario, mis amigos. En una casa se comerá y no llevarás de aquella carne fuera de casa. Y miren lo que dice ahora acerca de ese cordero. Ni quebraréis hueso suyo. Ahora miren, lo crucifican a Cristo en la cruz del Calvario. A un lado un ladrón, a otro lado otro ladrón. De acuerdo a lo que acabamos de leer, no debía quebrarse los huesos ni del cordero que representaba la Pascua, ni tampoco del verdadero cordero o el verbo de Dios hecho carne aquí en la tierra. Ahí lo veo Jesús, crucificado en la cruz. Un ladrón a un lado, otro lado a otro lado. Veo llegar los soldados romanos. ¿Saben cuál era la práctica de los soldados romanos? Venían con las lanzas y ustedes doblan un poquito aquí la rodilla y está la rótula. La práctica de ellos era, para estar seguro de que la persona estaba muerta, le quebraban los huesos a la altura de la rótula. Ahora miren, ahí llega el soldado romano y lo mira al primer ladrón, ¡chac! Le quiebra los huesos. Se acerca al lado del segundo ladrón, le quiebra los huesos. Se acerca al lado de Jesús. Yo no sé a cuánta distancia habrá estado la lanza de esa rótula, pero si esa lanza quebraba los huesos, mis amigos, todavía tendríamos que estar quizá nosotros esperando que venga el Hijo de Dios a la tierra, porque una de las profecías que debían cumplirse en el que iba a ser el Hijo de Dios, sus huesos no serían quebrados. Y miren, en cada profecía que en esta noche yo les he dado, hemos simplemente visto los versículos del Antiguo Testamento. Para poder corroborarlo mejor, debiéramos haber leído los versículos del Antiguo Testamento y luego del Nuevo. Pero yo no dispongo de tanto tiempo. Pero creo que en este versículo se merece. Hemos visto la profecía del Antiguo Testamento. Vamos ahora a leer el versículo del cumplimiento en el Nuevo Testamento. Juan 19, 31 al 33. Primero, miren lo que dice. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y el 32, y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y el 35 y 36 dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y mira lo que dice el verso 36, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura, hueso no quebrantaréis de él. No es extraordinario, mis amigos, es extraordinario. Ahora, mis amigos, yo puedo ahora tomarlo a Jesús y vamos a plantear de nuevo la pregunta: ¿quién es Cristo para ti? ¿Dónde puedo encontrar una respuesta? ¿Es a través de la historia? ¿Es a través de la arqueología? ¿Es a través de la ciencia? ¿Es a través de la pintura? ¿Dónde puedo encontrar una respuesta? Mis amigos, hasta el día de la fecha, la respuesta más maravillosa que yo he encontrado y la que más me ha ayudado como individuo, vamos a buscar en el libro de Isaías el capítulo 59 y el verso 2. Vamos a ver qué nos pasó a nosotros un día de la historia de nuestra vida en esta tierra. Libro de Isaías, capítulo 59 y el verso 2. Mire lo que dice. Algo habla de ti y habla de mí. Dice:
Mas vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Hubo una época en la historia de nuestro mundo donde el hombre hablaba con Dios cara a cara. No había ninguna separación entre el hombre y entre Dios, pero después vino un cáncer que bíblicamente responde al nombre del pecado, y lo único que separa a Dios del hombre es el pecado, porque la pureza y la santidad no puede vivir con el pecado, y el pecado del hombre trajo una barrera de separación. Pero mis amigos, así como un padre terrenal ama a sus hijos, el Dios eterno también ama a sus criaturas. Y vamos a ver qué plan Él trazó. Vamos a ir al libro de los Romanos, el capítulo 6 y el verso 23. Libro de Romanos, capítulo 6 y el verso 23, Nuevo Testamento. Libro de Romanos, capítulo 6 y el verso 23. ¿Cuál es la consecuencia de nuestro pecado? Miren lo que dice. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amigos, tú debías morir y yo debía morir, porque hay algo que nos colocó dentro de nosotros el virus de la muerte que responde al nombre de pecado. Debemos morir. Pero en lugar de que yo muera, el cielo nos da un regalo, una dádiva. La paga del pecado es la muerte, pero por otro lado, si bien la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, yo me acuerdo una vez un muchacho que se fue disgustado de la casa. Se enojó con su padre y se fue a una tierra lejana. Y entonces iba pasando los años y la madre enfermó gravemente, no supieron más de ese joven. Y la madre siempre pedía y pedía al padre: búscamelo, trata de encontrármelo, yo necesito que vuelva a la casa. Y no había noticias. Se había ido disgustado con el padre y el padre se había disgustado con él. Y cierto día, estando la madre muy grave enferma, saben que él está en cierto pueblo. Y entonces el padre le escribe una carta al hijo y le dice: mira, hijo, por favor, vuelve al hogar, vuelve a esta casa porque tu madre está muy enferma, muy grave. Y el muchacho le mandó una carta de regreso y le dijo: mira, yo regreso, pero cuando llegue cerca del ferrocarril, de la estación del pueblo, como una señal de que tú me has perdonado, ¿tú te acuerdas ese árbol donde yo jugaba cerca de la estación del ferrocarril? El árbol ese grande, con las ramas anchas. Yo te ruego que tú coloques en una de las ramas del árbol un pañuelo blanco. Y cuando el tren llegue allí, si yo veo el pañuelo blanco, es un indicio de que tú me has perdonado. Y mis amigos, el tren llegó allí. El muchacho estaba nervioso, inquieto, pensando cuál sería la actitud de su padre. Y mis amigos, cuando dio vuelta ese tren y se encontró frente al árbol, no encontró un pañuelo blanco en el árbol. Encontró miles de pañuelos blancos en los árboles, grandes y pequeños. Todas las ramas de los árboles habían sido pintadas con pañuelos blancos, cuales si fueran hojas de la primavera que estaban naciendo. Mis amigos, esa es la manera en que Dios quiere a ti recibirte en esta noche y me quiere recibir a mí. El relato dice que ese muchacho llegó y fueron allí entonces a la casa donde estaba la madre, y la madre entonces allí moribunda se puso muy feliz y muy contenta, y en el lecho de muerte allí, antes de morir, dice que tomó la mano del padre y tomó la mano de la madre y las puso ambas manos juntas, y por encima de las manos de ellas puso la mano de la madre. Ella había sido un instrumento de unión. El pecado me separó a mí de Dios el Padre, pero viene Cristo, el Verbo de Dios, a la tierra y rompe esa enemistad y toma la mano de Dios el Padre en la cruz del Calvario y la acerca a la tierra, y toma la mano del pecador y la acerca en la cruz del Calvario, y en ese lugar llamado cruz del Calvario
mediante la muerte de Cristo, tomando la mano de Dios el Padre y la mano del hombre, las une, y Él sella esa unión con un sello, con la sangre preciosa de Él. Y en la muerte de Cristo yo recibo reconciliación, yo recibo perdón, pero recibo también salvación. Bendito la hora que en el plan del cielo surgió ese misterio de la piedad, porque en ese misterio de la piedad de un ser que yo era perdido, puedo alcanzar la vida eterna. Pero lo más maravilloso de todo, y esto es lo que nos toca a nosotros en esta noche, y estamos llegando al final del tema. Mis amigos, ese Cristo que murió en la cruz del Calvario y que le dieron la sepultura de José de Arimatea, lo pusieron allí en el sepulcro. Pero la profecía bíblica venía diciendo que el Hijo de Dios iba a resucitar al tercer día. Hoy día nosotros podemos ir a una agencia de turismo, de viajes, y decirle: miren, este verano queremos ir a Italia, queremos ir a Grecia, queremos ir allí a Jerusalén. ¿Cuántos hay que les gusta ir a visitar allí las tierras bíblicas? Mis amigos, los guías turísticos podrán llevarnos a sepulturas de hombres famosos, podrán llevarnos a un mausoleo tal y decir: aquí descansan los restos de fulano de tal, aquí descansan los restos de fulano de tal. Pero el guía turístico que nos lleve a nosotros al sepulcro de Cristo nunca podrá decir: aquí están los restos de Cristo Jesús, porque la tumba de Cristo está vacía, mis amigos. La mañana de la resurrección, cuando las mujeres llegaron al sepulcro para ungir el cuerpo de Cristo, los ángeles le dicen allí a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mis amigos, Cristo ya murió. Murió por ti, murió por mí. Resucitó de los muertos, ascendió a la gloria. Grande es el misterio de la piedad. Pero ¿saben lo más maravilloso? El mensaje que los ángeles le dieron a las mujeres cuando fueron al sepulcro, el día de la resurrección. Dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive, perdónenme en que repita estas palabras, al que vive. Mis amigos, en ese Cristo es quien yo creo ahora. De no haber creído en la existencia de Él ni como un ser real, hoy creo que es un ser que vive. ¿De qué manera vive? ¿Cómo? Presentando este tema un tiempo atrás se me acercó un niñito y me dice a mí: profesor, yo no entiendo eso, ¿cómo Cristo vive si lo mataron? Y entonces yo había leído esa noche un versículo en Gálatas capítulo 2 y el verso 20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Noten, vive. Se repite de nuevo el fenómeno: vive Cristo en mí. Y el niño me dice: pero profesor, ¿cómo Cristo se va a meter dentro de uno? Pero si es una persona, ¿cómo lo vamos a hacer para meter una persona dentro de la otra? ¿Cómo puede Cristo vivir en mí? Mis amigos, lo hace a través de su Santo Espíritu. Ahora, yo quiero en esta noche invitarles no solamente a que acepten ese Cristo que reconcilia, que perdona, que salva. Yo quiero invitarles. ¿Saben por qué? Porque ustedes son de carne y hueso como yo soy. Y nosotros somos un poco incrédulos y solo creemos en lo que podemos tocar, en lo tangible, en lo verdadero. Yo quiero invitarles a que ustedes prueben si estoy mintiendo o diciendo la verdad, si la palabra de Dios es verdad o es mentira, si Cristo vive o no vive. Pruébenlo. A través de la meditación y la oración en sus propias casas, traten de comunicarse con ese Cristo. Abran las puertas de su mente y díganle: Jesús, yo quiero que tú te me manifiestes. Yo quiero sentirte. Y yo les digo una cosa: en los últimos años estoy pasando las experiencias más hermosas de mi vida. ¿Saben por qué? Porque estoy descubriendo cada día que pasa que Cristo vive y está más cerca de mí. Y entonces, mis amigos, la vida de uno es diferente.
Uno tiene una esperanza, uno tiene una razón de vivir. Donde hay desesperación ya no existe desesperación. Donde hay tristeza, no, uno ya le dijo adiós a la tristeza. Hay alegría, hay gozo, hay felicidad, hay paz. Pero ¿de dónde viene? De ese Cristo que vive en uno. Por lo tanto, te conviene a ti probar si ese Cristo vive o no vive. Y yo les quiero decir, ¿por qué uno debe probarlo? ¿Saben por qué? Hay una pequeña fábula y con esta termino. Se dice que un hombre cayó en un pozo donde había fango. Y el hombre cayó y era una ciénaga y empezó a hundirse, a hundirse, a hundirse. Y dicen que pasó por allí Confucio y Confucio lo vio al hombre y le dijo: hijo, ¿sabes por qué te ha pasado esto? Porque tú has dejado de meditar, medita, medita. Y Confucio siguió de largo y el pobre hombre siguió allí. ¿De qué le valía él ahora meditar si estaba allí hundido en el fango? Y dicen después que pasó no sé qué otro de los grandes profetas de la historia del mundo. Y entonces salió con otra filosofía semejante y de pronto pasa Jesús y lo ve al pobre hombre y no le hace ni una pregunta ni le dice nada. Eso es lo que más me gusta a mí de Jesús, que no me hace preguntas, porque si Él quisiera hacernos preguntas, mis amigos, ¿en qué problema nos encontraríamos nosotros? Pero Él no pregunta, Él es un amigo. Y entonces Jesús se acercó donde Él estaba y lo sacó del fango. No le dijo: ah, esto te ha pasado porque tú has hecho esto, has hecho aquello, has hecho... No le dijo nada. Lo vio en un problema y lo sacó y le ayudó. Y una vez que lo sacó y que lo limpió, lo salvó, lo puso en una condición diferente. ¿Saben lo que Jesús dice el relato que hizo? Puso su mano sobre los hombros de ese hombre y le dijo: y ahora, para que no te caigas más en un pozo cenagoso, yo te voy a acompañar. Mis amigos, yo doy gracias a Dios, porque desde el día que decidí probar a Jesús, no solamente me ha salvado, no solamente me ha reconciliado, no solamente me ha perdonado, sino que ha venido a formar parte de mi vida. Y lo que antes yo era débil, ahora soy fuerte. Por eso Pablo también llegó a decir, no solamente que Cristo vivía en él, sino Pablo también llegó a decir en Filipenses: todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Mis amigos, vamos a ponernos de pie para tener una palabra de oración, para concluir la reunión de la noche. Cariñoso y buen Padre que moras en el cielo,